Daphne Morris nunca pensó que a sus 63 años tendría que volver a ponerse un vestido de novia. Después de 30 años de matrimonio con su marido, fallecido 3 años atrás, estaba segura de que pasaría el resto de su vida en la paz y tranquilidad de su acogedor hogar. Pero el destino tenía otras ideas y conoció a Lennon Gardner, un hombre encantador de 58 años, con el pelo canoso y una sonrisa que hacía latir su corazón como el de una jovencita. Aquel iba a ser el día más feliz de su nueva vida. Daphne miró varias veces críticamente su reflejo en el gran espejo de la habitación del hotel. El vestido crema de fino encaje acentuaba perfectamente su figura, que, a pesar de los años, había mantenido en buena forma. Llevaba el pelo gris recogido en un elegante recogido, adornado con perlas, y el maquillaje, aplicado por una maquilladora profesional, resaltaba sus ojos azules y disimulaba sus arrugas. «Estás impresionante, mamá», dijo Elizabeth, su hija, que ayudaba en los últimos preparativos. Daphne sonrió ligeramente, tratando de ocultar su emoción. «Gracias, cariño. No puedo creer lo que está pasando. A veces pienso que todo es un sueño». «El mejor sueño». Elizabeth apretó la mano de su madre. «Papá estaría tan feliz de que hayas encontrado la felicidad». Daphne asintió, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. Había amado de verdad a su primer marido, Henry, y nunca había pensado que podría volver a abrir su corazón a nadie. Pero Lennon apareció en su vida cuando menos lo esperaba. En un acto benéfico organizado por la galería de arte en la que trabajaba como conservadora. Era un inversor privado que buscaba nuevos talentos a los que apoyar, y su primera conversación sobre arte contemporáneo se convirtió en un apasionado romance que duró 8 meses antes de que él le propusiera matrimonio. «Ya es hora», dijo Elizabeth mirando el reloj. «El coche está esperando abajo». La ceremonia fue modesta pero elegante. Lennon había insistido en que la celebración tuviera lugar en un lujoso hotel del centro de la ciudad, aunque Daphne había sugerido inicialmente algo más íntimo. Pero cuando vio la emoción en sus ojos al describir su sueño de una boda perfecta, aceptó. Al fin y al cabo, él lo pagaba todo y ella quería que fuera feliz. Mientras intercambiaban votos, Daphne sintió que su corazón se llenaba de felicidad y esperanza. Lennon estaba impecable con su traje azul marino y sus ojos marrones brillaban al mirarla. «Este es mi nuevo comienzo», pensó ella, sintiendo que le temblaban los dedos cuando él le puso el anillo. Tras la ceremonia, comenzó la recepción. Daphne trató de recordar a todos los invitados, la mayoría de los cuales eran amigos y colegas de Lennon. Su propio círculo estaba formado principalmente por Elizabeth, su marido y algunos viejos amigos. Se sintió un poco incómoda entre la multitud de desconocidos, pero sonrió y aceptó los saludos con gracia. Alrededor de 1 hora después de la celebración, mientras Daphne hablaba con una de sus amigas, se dio cuenta de que Lennon estaba de pie en un círculo de hombres, probablemente sus colegas, y discutía algo animadamente, estallando de vez en cuando en carcajadas. Se disculpó con su amiga y se acercó lentamente al hombre cuando oyó una frase que la hizo detenerse. «Ahí está mi amigo en esta fiesta», le llegó la voz de Lennon, seguida de una explosión de risas de hombres. Daphne se quedó helada, sintiendo que el corazón le daba un vuelco. ¿Un amigo en una fiesta? Miró a su alrededor para asegurarse de que no se refería a ella. Pero Lennon la miraba directamente, haciéndole un gesto para que se acercara. Les estaba contando a los chicos cómo nos conocimos. Forzó una sonrisa y se acercó al grupo, aunque le dolía por dentro. Probablemente se trataba de una frase incómoda, se convenció a sí misma. «Caballeros», Lennon le rodeó la cintura con el brazo mientras ella se acercaba, «me gustaría presentarles a mí», trastabilló un momento, «mi hermosa Daphne». Ella notó la segunda pausa antes de que él decidiera cómo presentarla. «No mi esposa, no mi amada, solo mi Daphne».
Intercambió apretones de manos con varios hombres, cuyos nombres y rostros se confundieron de inmediato ante la conmoción de lo que había oído antes. «Encantado de conocerle», dijo uno de ellos, más alto que los demás, con el pelo canoso, bien peinado y voz autoritaria. «Lennon me ha hablado mucho de usted». «Charles Woodward», le presentó Lennon, «es mi jefe y mentor, y mi mejor amigo», añadió con la misma sonrisa encantadora que una vez había conquistado el corazón de Daphne. «Encantado de conocerle, señor Woodward», respondió Daphne, intentando mantener la compostura. «Gracias por venir a compartir este día con nosotros». «Siento no haber podido estar en la ceremonia», dijo Charles, «pero me alegro de haber venido a la fiesta. Lennon es uno de nuestros empleados más prometedores». Lennon esbozó una sonrisa de elogio. «Charles exagera. Solo intenta impresionarte, Daphne». De repente, un camarero se acercó a ellos con una bandeja de champán y Lennon se apresuró a coger 2 copas, pero en lugar de entregarle una a Daphne, se la tendió a Charles. «Y por su matrimonio», añadió Charles, mirando a Daphne. «Me gustaría hablar con usted más tarde, señora Gardner. Estoy seguro de que es usted tan increíble como dice Lennon». Antes de que Daphne pudiera contestar, la orquesta empezó a tocar una nueva melodía, un vals lento. «Oh, me encanta esta canción», exclamó Lennon, dejando su copa y volviéndose hacia Daphne. «Tengo que hablar de algo importante con Charles, solo 5 minutos». Sin esperar respuesta, se marchó con Charles, dejando a Daphne sola. No solo se sintió abandonada, sino traicionada. Todo el día, que se suponía que era su día, se había convertido de repente en una especie de reunión de negocios. Daphne regresó lentamente a su mesa, donde Elizabeth la esperaba. Su hija se dio cuenta enseguida de que algo iba mal. «Mamá, ¿estás bien? Estás un poco pálida». «Solo estoy cansada, cariño», intentó sonreír Daphne. «Ha sido un día muy ajetreado». Fue en ese momento cuando se dio cuenta de que Lennon entraba en la pista de baile. No estaba solo, sino acompañado por una joven, quizá de unos 30 años, con una frondosa cabellera pelirroja, que lucía un impecable vestido esmeralda que acentuaba su esbelta figura. Lennon la sujetaba por la cintura con una soltura y confianza que no había mostrado al presentar a Daphne a sus colegas. «¿Quién es esta mujer?», preguntó Daphne a su hija tratando de mantener la calma. Elizabeth la siguió con la mirada y frunció el ceño. «No lo sé. Probablemente alguien de su oficina». «No», contestó Daphne en voz baja, sintiendo que las manos empezaban a temblarle. «Me ha llamado fiestera cuando hablaba con sus amigos, y ahora está bailando con ella en vez de conmigo». «¿Qué?». Elizabeth no pudo ocultar su indignación. «Mamá, esto es inaceptable». Daphne vio cómo Lennon susurraba algo al oído de la joven y ella se rió, tapándose la boca con la mano. «Debería hablar con él», dijo Daphne, pero algo en su interior pareció romperse. Las dudas que se había esforzado por alejar en los últimos meses volvieron de repente con renovado vigor. ¿Había decidido casarse demasiado deprisa? ¿Conocía realmente al hombre con el que acababa de contraer matrimonio? Justo en ese momento, Charles Woodward se acercó a su mesa. «Señora Gardner», dijo con una sonrisa sincera, «la he estado buscando». «Señor Woodward», asintió Daphne, tratando de serenarse. ¿Tenía algo en particular de qué hablar? En realidad, se interrumpió de repente al ver a Lennon en la pista de baile. Su rostro cambió, sus cejas se fruncieron. «Disculpe, pero ¿quién es esa mujer que está con su marido?» «Esperaba que usted pudiera decírmelo», contestó Daphne, tratando de que no le temblara la voz. «Creo que trabaja con Lennon». Charles parecía confuso. «Se llama Patricia Gold. Trabaja para nuestra empresa, pero…» No terminó la frase, pero su mirada le dijo a Daphne más que las palabras. Algo iba mal. Algo de lo que Charles no parecía querer hablar ahora. «Señora Gardner, Daphne», le cogió la mano de repente.
Le pido disculpas si estoy haciendo algo inapropiado, pero su marido no la presentó correctamente. Realmente quería conocerla, y él se comportó de forma inapropiada. Daphne sintió que sus mejillas se sonrojaban de vergüenza y decepción. Es solo un día muy ocupado. No, no lo es, dijo Charles, repentinamente firme. Y me gustaría disculparme por lo que estás presenciando ahora mismo. Señaló con la cabeza hacia la pista de baile, donde Lennon seguía bailando con Patricia, abrazándola aún más fuerte que antes. Sus rostros estaban tan cerca que parecía casi íntimo desde fuera. Daphne sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. No podía creer que aquello estuviera ocurriendo hoy, el día que se suponía que iba a ser el nuevo comienzo de su vida. Elizabeth, que estaba sentada a su lado, apretó la mano de su madre en señal de apoyo. «Creo que mamá está cansada», dijo Elizabeth, poniéndose en pie. «Probablemente deberíamos ir a descansar un poco». «Por supuesto», asintió Charles, pero de repente, como si hubiera tomado una decisión importante, se arrodilló sobre una rodilla delante de Daphne, atrayendo la atención de los invitados a su alrededor. «Señora Gardner», dijo en voz alta, «le ofrezco mis más sinceras disculpas por el indigno comportamiento de su marido. Conozco a Lennon desde hace muchos años, pero hoy no le reconozco. Usted se merece más respeto, especialmente el día de su boda». La sala se quedó en silencio. La música seguía sonando, pero muchos de los invitados habían dejado de hablar y ahora los miraban a ellos. Lennon, al percatarse de la escena, se quedó inmóvil en la pista de baile, sujetando a Patricia por la cintura. Daphne sintió que la vergüenza le quemaba la cara. No se trataba solo de una situación incómoda, sino de una pesadilla que se desarrollaba en directo delante de todos los invitados a su boda. «Señor Woodward, por favor, levántese», dijo en voz baja, tratando de mantener su dignidad. Pero Charles seguía arrodillado, con los ojos llenos de sincero remordimiento. «Insisto, como jefe de Lennon, me siento responsable. Si puedo hacer algo para arreglar las cosas...» Daphne miró hacia la pista de baile, donde Lennon había soltado por fin a Patricia y ahora se dirigía hacia ellos, con el rostro convertido en una máscara de vergüenza y rabia contenida. En ese momento tomó una decisión que lo cambiaría todo. La música se detuvo de repente, y Lennon, ya casi en su mesa, se detuvo, esperando a que ella hablara. Toda la sala se congeló a la espera de su respuesta, y Daphne sintió que algo en su interior se cerraba, como una puerta que se cierra de golpe en la cara de un extraño. «He decidido que tenemos que hablar, Lennon», dijo con una voz tranquila que aún tenía un toque de acero. Y ahora, vio que Lennon abría los ojos con sorpresa. Debía de esperar una rabieta, lágrimas, una escena, pero no el control frío que ella mostró. «Charles, gracias por preocuparte», le ayudó a ponerse en pie. «Pero esto es entre Lennon y yo, y lo solucionaremos nosotros mismos». Cuando miró a su marido a los ojos, se dio cuenta de que la boda había sido realmente el comienzo, no de su feliz matrimonio, sino de algo completamente diferente, oscuro e impredecible, que ahora les esperaba. 2 meses después de la boda, Daphne seguía sin poder quitarse de la cabeza el sabor amargo de aquel día. A pesar de sus intentos de hablar con Lennon sobre la situación con Patricia, él había evitado hábilmente una conversación seria, calificándolo de pequeñez y play. «Vamos, cariño», le dijo la noche en que por fin se quedaron solos en la habitación del hotel después de la boda. «Patricia es solo una colega que me ayuda con un nuevo proyecto. Tenía que demostrarle a Charles que mantengo una buena relación de trabajo con el equipo. Es la política de la empresa, ¿sabes?» Daphne quería creerle. Realmente quería. Después de todo, acababa de tomar su nombre. Le había prometido su vida ante Dios y los hombres. Pero en el fondo, las dudas seguían royéndole el corazón. Se suponía que su luna de miel en las Maldivas curaría esta primera grieta,
y durante la semana que pasaron allí, incluso pensó que las cosas estaban mejorando. Lennon era atento, amable, no paraba de hacerle cumplidos e incluso organizó una cena romántica a la luz de las velas junto al océano. Pero entonces su teléfono no paraba de sonar y él tenía que salir a contestarlo cada vez. «Trabajo, cariño», le explicó él, volviendo con una sonrisa dolida. «Ya sabes cómo es esto. Las nuevas inversiones no esperan». Ahora, sentada en su piso compartido, que Lennon había comprado en una prestigiosa zona de la ciudad, Daphne hojeaba la revista, sin asimilar palabra alguna. El reloj marcaba casi las 11 de la noche y su marido aún no había llegado. Otra vez. El teléfono de Daphne se iluminó con un mensaje. Lo cogió, esperando que fuera Lennon, pero vio el nombre de su hija. «¿Cómo estás, mamá? ¿Cuándo vas a venir por fin a cenar? David está preguntando por su suegra favorita». Daphne suspiró. No había visto mucho a su hija últimamente. Lennon siempre tenía algo planeado para el fin de semana que no incluía visitas a su familia. «De acuerdo, cariño. ¿Qué tal este domingo? Tendré que consultarlo con Lennon». Envió el mensaje y volvió a mirar el reloj. Las 11:15. Decidida a no esperar más, Daphne se levantó para irse a la cama cuando oyó el sonido de la llave en la cerradura. Lennon entró, con el pelo ligeramente revuelto y los ojos brillantes. Normalmente volvía cansado, gris de agotamiento tras una larga negociación. «Daphne, ¿sigues despierta?». La miró sorprendido mientras dejaba las llaves en la consola junto a la entrada. «No he esperado», respondió ella en voz baja. «Es que no podía dormir». Ella percibió el leve olor a perfume de mujer que desprendía su ropa. «¿Cómo ha ido la reunión?», preguntó Daphne, tratando de sonar informal. «Oh, genial». Lennon esbozó una sonrisa. «Si todo va según lo previsto, esta será la mayor inversión de mi carrera». Se acercó a ella y le besó la mejilla. Daphne percibió un leve olor a alcohol. «¿Celebrando tu éxito?», enarcó una ceja. «Un poco», evitó él su mirada. «Ya sabes cómo es esto. Las cenas de negocios siempre implican una copa o dos». ¿Estaba Patricia allí también? La pregunta salió antes de que pudiera pensar. Lennon se paralizó un momento, pero se recuperó rápidamente. «Por supuesto. Dirige este proyecto conmigo. Charles cree que formamos un gran equipo». Se dirigió al dormitorio, desabrochándose la corbata. «Voy a ducharme y a acostarme. Mañana tengo que madrugar. Tengo una reunión a las 8». Daphne permaneció de pie en el salón, sintiendo que el corazón se le apretaba de dolor y decepción. Se acercó al sillón donde Lennon había dejado su chaqueta y, sin saber por qué, comprobó los bolsillos. Estaban vacíos. Luego miró en el bolsillo interior y encontró el recibo. El restaurante La Mer era uno de los más caros de la ciudad. El importe era impresionante, más de $500, y solo 2 cócteles en la lista de pedidos. «Una copa o 2». Recordó las palabras de Lennon y sintió que la rabia le subía al corazón. ¿Pero qué podía hacer? ¿Acusarle de mentir basándose en un recibo? Tal vez no quería disgustarla contándole lo de la cena tan cara. El sonido del agua procedía del cuarto de baño. Daphne guardó el recibo y se sentó en el sofá con los brazos alrededor de la cabeza. Se sentía tan sola, incluso en su propia casa. ¿Debería llamar a Elizabeth? No, no quería molestar a su hija con sus problemas. Sobre todo cuando no estaba segura de que los problemas fueran reales y no producto de su paranoia. Los días siguientes se convirtieron en semanas, y las semanas en meses, y el comportamiento de Lennon se volvió cada vez más extraño y distante. Rara vez estaba en casa, siempre tenía nuevas excusas por retrasos en el trabajo o viajes de negocios inesperados. Su teléfono estaba ahora siempre bloqueado con una contraseña que cambiaba cada semana. «Es por seguridad», explicó cuando Daphne le preguntó un día por ello. «La empresa exige estrictas medidas de ciberseguridad».
Una noche, cuando Lennon estaba fuera en otro importante viaje de negocios, Daphne decidió cenar con Elizabeth. Quedaron en una acogedora cafetería no muy lejos de la galería donde Daphne solía trabajar. «Pareces agotada, mamá», notó Elizabeth en cuanto se sentaron. Daphne intentó sonreír, pero no le salió convincente. «Nada, solo estoy un poco cansada. Lennon casi nunca está en casa, y cuando lo está, siempre está con el portátil». Elizabeth frunció el ceño. «¿Es que no te hace ni puñetero caso? Solo han pasado 6 meses desde que os casasteis. Deberíais estar disfrutando de vuestra vida juntos». «Está muy ocupado», defendió Daphne a su marido. «Dice que está trabajando en un gran proyecto que podría cambiarlo todo». «¿Y esa tal Patricia sigue por ahí?». Elizabeth sonó indisimuladamente suspicaz. Daphne sintió que sus mejillas se sonrojaban ligeramente. «Están trabajando juntos, es normal. ¿La has visto desde la boda?». «No», respondió Daphne en voz baja. «Lennon dice que no debes mezclar tu trabajo y tu vida personal». Elizabeth respiró hondo y cogió la mano de su madre. «Mamá, escúchame. No quiero disgustarte, pero esta situación no me gusta. Está pasando algo. ¿Cuánto hace que no pasáis tiempo juntos? Los dos solos, sin él trabajando». Daphne pensó en ello y se dio cuenta amargamente de que no recordaba la última vez que Lennon y ella habían estado juntos de verdad, viendo una película, cenando juntos o simplemente hablando. «Él trae dinero», dijo, pero incluso ella podía oír lo poco convincente que sonaba. «Dice que está invirtiendo en el futuro para que podamos vivir cómodamente». «¿Te ha enseñado algún documento? ¿Sabes a dónde van esas inversiones?». Daphne negó con la cabeza. «Dice que es demasiado complicado para mí, que no debería preocuparme por esas cosas». Elizabeth suspiró pesadamente. «Mamá, eso no está bien. Eres su esposa, tienes derecho a saber lo que ocurre con vuestras finanzas conjuntas». «En realidad», Daphne tropezó, «nunca me ha pedido que contribuya a los gastos. Dice que puede mantenernos a las dos él solo». «¿Y eso no te molesta?». Elizabeth parecía cada vez más preocupada. «Que nunca te pregunte nada sobre tu dinero, pero siempre esté hablando de alguna inversión enorme. ¿Crees que...». Daphne no se atrevía a terminar la frase. «No sé qué pensar», dijo Elizabeth con sinceridad. «Te mereces algo mejor que un hombre que te trata como un mueble en su lujosa casa». Daphne sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Tal vez su hija tuviera razón. «Hablaré con él», prometió, aunque no estaba segura de cómo hacerlo. Esa noche, cuando Daphne regresó a casa, oyó voces procedentes del despacho de Lennon. La puerta estaba abierta y vio a su marido hablando por videoconferencia. Daphne se quedó helada cuando oyó la risa de una mujer. «Ya está, Lenny», dijo una voz de mujer que Daphne reconoció como la de Patricia. «Eres un genio, cariño», respondió Lenny con una sonrisa que hacía mucho tiempo que Daphne no le veía lucir cuando le hablaba. «¿Qué hay del fin de semana?». «¿Qué hay de tu esposa?». Patricia sonó desdeñosa ante la palabra esposa. «Le diré que tengo un viaje de negocios urgente. Nunca pregunta detalles. Se limita a asentir y estar de acuerdo con todo lo que le digo». Daphne sintió que su cuerpo se llenaba de plomo. Esto era algo más que una traición. Era un desprecio absoluto. «Y sin embargo, Lenny», continuó Patricia, «ya casi hemos terminado. ¿Cuándo vas a librarte por fin de ella?». Lennon miró hacia la puerta y Daphne retrocedió, pero permaneció lo bastante cerca como para oírle. «Pronto», dijo en voz más baja. «El trato está casi cerrado. En cuanto se transfiera el dinero, nos lo llevaremos todo y desapareceremos». No puedo esperar», ronroneó Patricia. «Brasil o las Islas Caimán. Aún no lo he decidido, mientras no nos extraditen». Daphne se llevó la mano a la boca para no gritar. Le temblaban las rodillas y tuvo que agarrarse a la pared para no caerse. En silencio, tratando de no delatar su presencia,
retrocedió hasta la puerta principal y luego la cerró de golpe como si acabara de llegar. «Lennon, estoy en casa», gritó, tratando de que su voz sonara normal. Oyó un murmullo en el estudio, y entonces Lennon salió con una sonrisa que ahora parecía falsa y espeluznante. «¿Qué tal el día?» «Bien», respondió ella, evitando su mirada. «He quedado con Elizabeth para comer». «Estupendo», asintió él con indiferencia. «Escucha, tengo que volver a ausentarme unos días. Empiezo el martes. Conversaciones importantes con posibles inversores». Daphne apretó los labios, luchando contra las ganas de gritarle a la cara que lo sabía todo. «¿A dónde esta vez?», preguntó con calma. «A Chicago», respondió él sin pestañear. «Vuelvo el viernes. ¿Brasil o las Islas Caimán?», se preguntó ella. «Por supuesto», dijo ella con fingida resignación. «Pasaré tiempo con Elizabeth y David». Lennon pareció alegrarse de que ella no hiciera demasiadas preguntas. «Buena idea», le dio un rápido beso en la sien. «Tengo que terminar unas llamadas. No esperes que vuelva antes de la cena». Y volvió a entrar en el despacho, cerrando la puerta con firmeza tras de sí. Daphne regresó lentamente al salón y se sentó en el sofá, sintiendo que el corazón le latía con fuerza. No sabía qué hacer con la información que acababa de oír. ¿Debía llamar a Elizabeth? ¿Ir a la policía? Pero, ¿qué iba a decir? Que había oído una conversación en la que su marido y su amante hablaban de dinero y de huir al extranjero sin ser extraditados. Sin pruebas, sonaría a paranoia de una anciana. Recordó las palabras de Patricia. En cuanto se transfiera el dinero... ¿Qué dinero? Y entonces un pensamiento terrible la golpeó como un rayo. Sus propios ahorros. ¿Tenía Lennon acceso a sus cuentas? Daphne se levantó, fue a su bolso y sacó los documentos bancarios. Llevaba meses sin comprobar sus cuentas, confiando en que la entidad financiera le enviara extractos periódicos por correo. Últimamente, Lennon siempre había sido la primera en comprobar el correo, explicando que esperaba documentos importantes. Ahora tenía que conectarse a su banca electrónica, pero... ¿cuál era la contraseña? Daphne sintió que cundía el pánico. No la recordaba. Las últimas veces que había necesitado transferir dinero, Lennon se había ofrecido amablemente a ayudarla, diciendo que estaba más familiarizado con la nueva interfaz bancaria. Intentó varias combinaciones, pero el sistema no la dejaba pasar. Tras el quinto intento, apareció un mensaje. Su cuenta está temporalmente bloqueada por su seguridad. Daphne se rindió impotente, con las manos temblorosas y el corazón a punto de salírsele del pecho. Sabía que algo terrible estaba ocurriendo, pero no sabía cómo detenerlo. De repente, sus ojos se posaron en una carta que había sobre la mesa, una factura de alquiler de una caja de seguridad en el banco. No recordaba haber alquilado una caja de seguridad. Daphne cogió la carta y un escalofrío le recorrió la espalda cuando vio que la caja de seguridad se había alquilado a su nombre, Daphne Gardner, pero la firma del documento claramente no era la suya. Alguien había falsificado su firma. En el despacho, Lennon seguía hablando por teléfono, con la voz bajando de vez en cuando hasta convertirse en un susurro y volviendo a subir cuando se reía. Daphne sabía que tenía que actuar, pero no ahora, no con Lennon en casa. Tenía que reunir pruebas, averiguar qué estaba pasando exactamente y decidir cómo protegerse. Y tenía que hacerlo antes de que Lennon se fuera el martes a su supuesto viaje de negocios. Daphne se acercó a la ventana y miró la ciudad, que empezaba a iluminarse con las luces del atardecer. En algún lugar, entre aquellos edificios, su marido y su amante estaban planeando no solo una aventura, sino posiblemente un delito financiero que podría dejarla sin un céntimo. Y lo peor era que, sin darse cuenta, podía haber sido cómplice a través de los documentos que firmaba, confiando en su marido. Daphne se secó una única lágrima que rodó por su mejilla. No se dejaría engañar más.
Este juego terminaría, pero no como Lennon había planeado. Ella se aseguraría de ello. Daphne pasó la noche en vela. Se tumbó junto a Lennon, fingiendo estar dormida, escuchando su respiración constante y preguntándose cómo el hombre con el que compartía la cama podía engañarla tan cruelmente. La luna iluminaba el dormitorio a través del hueco entre las cortinas, proyectando sombras sobre el rostro de su marido, que ahora le parecía a Daphne como una máscara, atractiva pero falsa. A las 7:30, su marido se levantó, silencioso y cauteloso, como siempre. Sin mirarla siquiera, se dirigió al cuarto de baño. Daphne oyó el sonido del agua corriente y luego el de una maquinilla de afeitar eléctrica. 15 minutos después, Lennon estaba de pie frente al espejo del dormitorio, anudándose la corbata, una azul oscuro con un sutil estampado que ella le había regalado por San Valentín. «Sé que estás despierta», dijo de repente, sin volverse. Daphne se quedó helada, pero luego abrió los ojos. No tenía sentido seguir fingiendo. «Buenos días», dijo, intentando que su voz sonara normal. «Hoy es un gran día». Lennon se volvió por fin hacia ella, con el rostro sonriente y amable de nuevo, como el hombre del que se había enamorado. «¿Otra vez?», preguntó Daphne mientras se sentaba en la cama y se tapaba con las sábanas. Lennon suspiró y se acercó a ella, sentándose en el borde de la cama. «Daphne, cariño, ya hemos hablado de esto. Lo estoy haciendo todo por nosotros, por nuestro futuro. No tienes ni idea de las oportunidades que se nos abren». Ella le miró a los ojos, marrones, cálidos, tan convincentes, y casi estuvo dispuesta a creerle de nuevo. Pero ahora sabía la verdad. «Quizá puedas hablarme de esas oportunidades», intentó. «Quiero entender en qué estás trabajando». Por un momento, una sombra de irritación brilló en sus ojos, pero se recompuso rápidamente. «Pero hoy no. Hoy es un día muy importante. Te prometo que pronto te lo contaré todo, con todo detalle». Se inclinó y le besó la mejilla, y luego se apartó, pero no del todo. Tenía la cara tan cerca que ella podía oler su perfume, el caro perfume de sándalo que le había comprado. «¿Me crees, verdad, Daphne?» Ella forzó una sonrisa. «Por supuesto, Lennon. Siempre te creo». Él sonrió, complacido con su respuesta, y se levantó. «Te veré esta noche, entonces». «Ah, y Daphne». Se detuvo en la puerta. «No te preocupes por el dinero. Confía en mí, ¿vale?» Cuando la puerta del dormitorio se cerró tras él, Daphne sintió que el corazón se le apretaba de dolor. Había hablado del dinero como si hubiera leído su mente, como si supiera que ella empezaba a sospechar algo. ¿Se había dado cuenta de que ella intentaba acceder a su banca en línea, o el sistema le había alertado por poder? Oyó cerrarse la puerta principal y, un minuto después, el sonido del motor de su BMW rompió el silencio matutino. Solo cuando el coche se alejó, Daphne respiró hondo y sintió que el pecho se le relajaba. Hoy tenía mucho que hacer, y la primera de ellas era ponerse en contacto con el banco. Daphne se vistió deprisa pero con cuidado. Un traje gris claro, perlas alrededor del cuello y un peinado cuidado. Tenía que parecer una mujer respetable y adinerada que solo quería poner en orden sus finanzas. Cuando entró en la gran sucursal bancaria del centro de la ciudad, eran las 10 de la mañana. La joven que estaba detrás del mostrador le sonrió. «¿En qué puedo ayudarla, señora?» «Me gustaría hablar con el director sobre mi cuenta», dijo Daphne con firmeza, «y también sobre una caja de seguridad que he alquilado». «Por supuesto», asintió la mujer. «Lleva su DNI y la llave de la caja de seguridad si piensa visitarla». Daphne sacó su carné de identidad. «No tengo llave», admitió. «Me temo que mi marido sí, pero la caja fuerte está alquilada a mi nombre y me gustaría comprobar su contenido». La mujer frunció el ceño. «Ya veo. Permítame llamar a nuestro gerente, el señor Thompson. Él le ayudará con este asunto». Daphne esperó en el vestíbulo, observando la lujosa decoración del banco.
mármol, madera, lámparas de bronce. Todo aquí hablaba de fiabilidad, riqueza y confianza. Pero ella ya sabía que la confianza podía ser lo más peligroso del mundo. Señora Gardner, se le acercó un hombre alto, de mediana edad, con un traje impecable. ¿Puedo acompañarla a mi despacho? En el despacho privado con vistas al parque de la ciudad, Daphne se sintió un poco más segura. Thompson se sentó ante su escritorio y abrió un expediente. Señora Gardner, veo que tiene una cuenta de depósito, una cartera de inversiones y una cuenta conjunta con su marido, Lennon Gardner, ¿correcto? Sí, asintió Daphne. Pero me gustaría que me diera una relación completa de mis cuentas. Yo he perdido el acceso a la banca en línea. Thompson parecía sorprendido. Mi marido suele ayudarme con estas cosas, dudó Daphne, pero ahora mismo me gustaría ocuparme yo misma de mis finanzas. El director asintió y empezó a teclear en su ordenador. Por supuesto, ahora lo comprobaremos todo. Sí, pero... Daphne tropezó. Últimamente no los he visto. A lo mejor se han perdido. Thompson levantó la vista de la pantalla y la miró con más detenimiento. Algo en su voz o en su expresión debió de hacerle recelar. S.R.A. Gardner, ¿podría contarme algo más sobre la situación? Necesito asegurarme de que sus finanzas están seguras. Daphne respiró hondo. No había planeado hablar de sus sospechas, pero tal vez necesitaba ayuda. Sospecho que mi marido, que puede haber estado utilizando mis cuentas sin mi conocimiento, dijo finalmente, y quiero saber si ha habido alguna transacción inusual recientemente. El rostro de Thompson se puso serio. Ya veo. En ese caso tendremos que comprobarlo todo al detalle, y será mejor que cambie todas sus contraseñas y códigos de acceso. Una hora más tarde, Daphne estaba sentada aferrada a los extractos impresos y sentía que el suelo se le caía bajo los pies. Sus peores sospechas se habían confirmado. En los últimos 3 meses, casi 3/4 partes de sus ahorros habían sido retirados de su cuenta personal. El dinero que le quedaba de la venta de su casa tras la muerte de su primer marido, su herencia y sus ahorros para la jubilación. Esto es imposible, susurró. Nunca autoricé que se retirara esta cantidad de dinero. Thompson le mostró documentos con su firma, autorizaciones para transferir fondos, para invertir en alguna sociedad extraterritorial. Esa no es mi firma, dijo Daphne con firmeza, sintiendo que la rabia crecía en su pecho. Alguien falsificó mi firma en esos documentos. Señora Gardner, esa es una acusación grave, dijo Thompson con cuidado. Si está segura, tendremos que denunciarlo a las autoridades. ¿Y la caja de seguridad? Preguntó Daphne, ignorando sus palabras. ¿Qué hay en ella? Según nuestros registros, la última vez que se accedió a la caja fuerte fue... Consultó el ordenador. Su marido la visitó. ¿Pero cómo pudo visitarla? La caja fuerte está a mi nombre. Tenemos un formulario que usted firmó autorizándole a acceder a ella. Daphne negó con la cabeza. Nunca firmé tal formulario. Además, es falso, y exijo ver el contenido de esa caja fuerte inmediatamente. En el interior de la caja fuerte encontró documentos que le encogieron el corazón. Copias de pasaportes, el suyo y el de Lennon, pero con nombres diferentes. Documentos de propiedades inmobiliarias en las islas del Caribe y, lo peor de todo, planes detallados para retirar fondos de las cuentas de ella y de la empresa de Charles Woodward. Cuando Daphne salió del banco una hora más tarde, se sentía desolada pero decidida. No solo había encontrado pruebas de que Lennon había planeado quedarse con su dinero, sino que también se había enterado de que probablemente no había sido el único en hacer trampas. De camino a casa, Daphne recordó las joyas de mujer que había encontrado una vez en el bolsillo de la chaqueta de Lennon. Una fina pulsera de plata con un pequeño corazón de esmeralda. En aquel momento, creyó su explicación de que era un regalo para ella por su aniversario, pero el regalo nunca llegó
y la pulsera desapareció. Ahora, cuando volvió a casa con una carpeta de documentos del banco, la pulsera adquirió un significado completamente distinto. Era la prueba de que Lennon la había estado engañando durante mucho tiempo, tal vez incluso antes de la boda. Daphne entró en la casa vacía, sintiéndose extrañamente ajena, como si esto no le estuviera ocurriendo a ella. Se dirigió al despacho de Lennon y dudó ante la puerta. A lo largo de su matrimonio apenas había entrado, respetando su intimidad. Pero hoy no. Hoy tenía que encontrar todas las pruebas de su infidelidad, tanto emocionales como económicas. El despacho estaba cerrado, pero Daphne encontró una llave de repuesto en el cajón de la cocina. Dentro, todo estaba perfectamente organizado. Un caro escritorio de madera, una silla de cuero, estanterías con libros sobre finanzas e inversiones que ella estaba segura de que él nunca había leído. Sobre la mesa había un ordenador portátil cerrado. Daphne intentó abrirlo, pero estaba protegido por una contraseña, tal y como esperaba. Empezó a buscar en los cajones del escritorio, pero la mayoría estaban vacíos. Parecía que Lennon guardaba todos los documentos importantes en la caja fuerte del banco o en otro lugar. De repente, sus ojos se posaron en una pequeña fotografía enmarcada en una estantería. Mostraba a Lennon abrazando a una hermosa joven pelirroja, Patricia. Estaban de pie frente a una playa tropical, ambos bronceados y sonrientes. Daphne cogió la foto con manos temblorosas. Lennon le había dicho que el viaje al Caribe había sido estrictamente de negocios, que apenas había salido de la sala de conferencias del hotel. Pero esta fotografía contaba otra historia. Le dio la vuelta al marco y se fijó en la fecha del reverso de la foto. Hacía 3 semanas. Eso era cuando Lennon había estado de viaje de negocios en Chicago. «Oh Dios», susurró, sintiendo que la última de sus ilusiones se desmoronaba en pedazos. Metiendo la foto en el bolso, Daphne continuó su búsqueda. Se acercó al armario de la esquina del despacho y lo abrió con cuidado. Dentro colgaban varios trajes que Lennon guardaba como lío, pero en el bolsillo interior de uno de ellos encontró un recibo de una joyería por la compra de la misma pulsera con el corazón de esmeralda. El recibo estaba fechado un mes antes de su boda. Entonces sus ojos se posaron en una cajita escondida detrás de los trajes. Daphne la sacó y la puso sobre la mesa. Dentro encontró lo que finalmente le rompió el corazón. Más joyas que claramente no eran para ella. Pendientes de diamantes, otra pulsera, esta vez de rubíes, y un medallón de oro con una elegante letra P. «Patricia», susurró Daphne, apretando el medallón con tanta fuerza que las palmas se le pusieron blancas. Lo que la hacía aún más impresionante era que estas joyas eran realmente lujosas y caras. Lennon gastaba considerables cantidades de dinero en su amante, mientras que para Daphne siempre tenía solo pequeños regalos, flores, chocolate y ocasionalmente perfume, pero nunca nada realmente valioso. De repente sonó su teléfono y Daphne dio un respingo de sorpresa. Era Elizabeth. «¿Mamá?», sonaba preocupada su hija. «¿Estás bien? Te he estado llamando toda la mañana». «Sí, cariño, todo está...». Daphne estuvo a punto de decir bien, pero se detuvo. No podía seguir mintiendo, ni siquiera para proteger a su hija de sus preocupaciones. «¿Qué ocurre?». Elizabeth sonaba preocupada. «¿Es por Lennon?». «Sí». Daphne sintió que las lágrimas rompían por fin su dique de autocontrol. «Elizabeth me está engañando y no solo a mí. Parece que engaña a todo el mundo». «Ahora mismo voy», dijo Elizabeth con firmeza. «No te vayas a ninguna parte». «No», dijo Daphne rápidamente. «Podría volver. Yo creo que deberíamos vernos en otro sitio». Acordaron reunirse dentro de 1 hora en un pequeño café lejos de la casa de Daphne. Tras colgar el teléfono, volvió a echar un vistazo al despacho, asegurándose de que no había nada más que las cosas que se había llevado como prueba. Luego volvió al dormitorio,
sacó una pequeña maleta del armario y empezó a empaquetar lo imprescindible. No podía quedarse más tiempo en esta casa, no después de todo lo que había aprendido. En un acogedor café con luz tenue y mullidos sofás, Daphne pudo por fin contarle toda la verdad a su hija. «Ha estado sacando dinero de mis cuentas, Elizabeth», me dijo, mostrándome sus extractos bancarios. «Y parece que no solo de las mías. He encontrado documentos que sugieren que él y Patricia podrían estar implicados en un fraude financiero con la empresa de Charles Woodward». Elizabeth, que estaba sentada a mi lado, agarrando una taza de café, parecía estupefacta. «Dios mío, mamá, esto es criminal. ¿Y qué voy a decirles?» Daphne sonrió con amargura. «Que mi marido, con el que me casé hace 6 meses, resultó ser un fraude que se casó conmigo por dinero, que tiene una amante que le ayuda a robar millones de la empresa de su jefe». «Pero, ¿tienes pruebas?», insistió Elizabeth, señalando el expediente. Daphne negó con la cabeza. «Necesito más pruebas. Y necesito hablar con Charles Woodward. Si Lennon estaba mintiendo a su jefe, Charles tiene que saberlo». Elizabeth parecía insegura. «¿Este Charles? ¿Estás segura de que puedes confiar en él? ¿Y si está implicado en esto?» Daphne recordó cómo Charles se había disculpado ante ella de rodillas en su boda, cómo se había sorprendido al ver a Lennon con Patricia. Charles parecía sincero y fue el único que me mostró respeto aquel día. «De acuerdo», asintió Elizabeth, «pero no volverás a esa casa. Puedes quedarte con David y conmigo todo el tiempo que quieras». «Gracias, querida, pero antes tengo que hacer otra cosa». Daphne sacó el teléfono del bolso y marcó el número de la agencia de detectives que había encontrado en la guía telefónica de camino a la cafetería. «Meridian Detective», contestó una voz de hombre. «¿En qué podemos ayudarle?» «Necesito un detective privado», dijo Daphne con firmeza. «Se trata de un fraude financiero y adulterio». Una hora más tarde, Daphne estaba sentada en el despacho de una agencia de detectives contando su historia a Robert King, un ex policía de atentos ojos grises que escuchaba sin interrumpir. «Quiero saberlo todo», dijo Daphne, terminando su relato. «¿Quién es esa tal Patricia? ¿Desde cuándo se conocen ella y Lennon? ¿Cuáles son sus planes? Y ¿realmente planean huir al extranjero con el dinero que pueden haber robado a Charles Woodward y a los demás?» King asintió, tomando notas en su cuaderno. «Podemos seguir a su marido, grabar sus conversaciones si se encuentran en público, comprobar los antecedentes de esa tal Patricia. Pero en cuanto al fraude financiero, eso puede ser más difícil. Tendremos que tener mucho cuidado de no infringir la ley». «Búscame alguna prueba», dijo Daphne, sacando de su bolso un sobre con dinero que había retirado de una cuenta a la que Lennon aún no había accedido. «Y aquí están mi dirección temporal y mi número de teléfono. Me quedaré con mi hija». Ya estaba anocheciendo cuando salió de la agencia de detectives. Daphne se quedó en la acera, respirando el aire fresco del atardecer, y se sintió extrañamente aliviada. Por primera vez en meses, no tenía miedo. Ya no era una víctima que había confiado ciegamente en un mentiroso. Ahora sabía la verdad, o al menos parte de la verdad, y ese conocimiento le daba fuerzas. Su teléfono vibró. Un mensaje de Lennon. «Voy a llegar tarde. No me esperes levantada. Espero que te haya ido bien el día». Daphne sonrió amargamente. Si él lo supiera. «Por supuesto, cariño», respondió ella, decidida a mantener la ilusión de que todo iba bien. Otro mensaje llegó casi de inmediato. «Por cierto, he decidido que tenemos que hablar de tus finanzas. ¿Quizá deberíamos fusionar nuestras cuentas? Piénsatelo». Daphne sintió que su rostro se sonrojaba de indignación. Seguía esperando tener acceso al resto de su dinero. «Suena interesante», contestó, agarrando el teléfono con tanta fuerza que sus dedos se pusieron blancos.
Hablaremos de ello cuando vuelvas de Chicago el martes. No obtuvo respuesta, y eso le benefició. Daphne sabía que el martes Lennon no estaría por ninguna parte. Tenía previsto reunirse con Patricia. Y si Robert King hacía bien su trabajo, ella tendría pruebas suficientes para ir a la policía o a Charles Woodward. Metiendo el teléfono en el bolso, Daphne se dirigió al metro. Le esperaba una larga noche de reflexión y planificación, pero de una cosa estaba segura: no permitiría que Lennon Gardner siguiera controlando su vida ni robando su dinero. Y si realmente estaba planeando un fraude contra Charles Woodward, ella haría todo lo posible para detenerlo. La oscuridad se cernía sobre la ciudad cuando Daphne subió al tren subterráneo que la llevaría a un nuevo comienzo, un comienzo en el que tendría el control de su propio destino. Daphne pasó los 3 días siguientes en casa de su hija, esperando noticias del detective y tratando de ordenar sus pensamientos. Elizabeth y David la acomodaron en su habitación de invitados, pero Daphne seguía sintiéndose en vilo. Apenas dormía, se despertaba al menor ruido, y las llamadas telefónicas con Lennon, que aún no tenía ni idea de que había abandonado su casa, eran emocionalmente agotadoras. «¿Cómo estás, cariño?», le preguntaba todas las noches, llamándola como si tuviera un horario. «¿Me echas de menos?». «Estoy bien», respondía ella, obligándose a sonar tranquila. «¿Qué tal el viaje?». «Oh, agotador. Reuniones interminables, negociaciones, pero acabará pronto, lo prometo». Daphne percibió la falsedad en su voz, pero nunca se había dado cuenta. ¿Cómo pudo estar tan ciega? ¿Cómo no se daba cuenta de que su marido era un mentiroso profesional que había pasado años perfeccionando su PI? «Yo también te he echado de menos», respondió él con fingida ternura. Mientras tanto, como Daphne sabía, él no estaba en Chicago, sino en algún lugar muy cercano, reunido con Patricia y posiblemente preparando su huida juntos. El martes, cuando Lennon dijo que debía volar a Chicago, recibió una llamada largamente esperada de Robert King. «Señora Gardner, tengo algunos resultados iniciales. Creo que debería venir a la oficina para revisar el material». La voz del detective sonaba seria y Daphne sintió que el corazón empezaba a latirle más deprisa. «Estaré allí dentro de 1 hora», dijo y colgó. Elizabeth, que estaba preparando el almuerzo en la cocina, miró a su madre con preocupación. «¿Es el detective? ¿Ha averiguado algo?». Daphne asintió mientras hacía la maleta. «Quiere que vaya a su despacho». «Iré contigo», dijo Elizabeth con firmeza, secándose las manos con una toalla. «No, querida», dijo Daphne con suavidad pero con firmeza. «Tengo que hacer esto sola. Además, puede que necesite tu ayuda con otra cosa». «¿Qué?». Si resulta que la situación es peor de lo que pensamos, puede que tenga que acudir a la policía». «David conoce a algunos buenos abogados», dijo Elizabeth inmediatamente, «y puede concertar una cita si es necesario». Daphne abrazó a su hija, sintiéndose inmensamente agradecida por su apoyo. «No sé qué habría hecho sin ti». El despacho de Robert King tenía el mismo aspecto que 3 días antes, modesto pero profesional. King recibió a Daphne en la entrada y la condujo a su despacho, donde había un grueso archivo de documentos sobre la mesa y un ordenador portátil. «Siéntese, señora Gardner», le ofreció, señalándole una silla. «Tengo mucha información para usted, y me temo que la mayor parte es desagradable». Daphne se sentó, preparándose para lo peor. «Ya me he preparado para las malas noticias, señor King. Cuéntemelo todo». El detective abrió una carpeta y sacó varias fotografías. «En primer lugar, su marido tiene efectivamente una aventura con esta mujer, Patricia Gold». Puso delante de Daphne las fotos tomadas con una cámara oculta. Mostraban a Lennon y Patricia saliendo del restaurante cogidos de la mano, besándose junto al coche, entrando juntos en el hotel. Se veían todos los días,
Pasaban tardes y noches juntos en el Hotel Riviera, en el centro de la ciudad. Daphne miró las fotos, sintiendo un extraño entumecimiento emocional. ¿Qué hay de sus planes?, preguntó, haciendo acopio de fuerzas. Esta es la parte interesante. King encendió el portátil y abrió un archivo de audio. Conseguimos grabar su conversación de ayer en el restaurante. La calidad no es la mejor, pero se oye todo bastante bien. Pulsó el botón de reproducción y el despacho se llenó de los sonidos del restaurante, seguidos de las voces de Lennon y Patricia. ¿Todo listo, Lenny?, llegó una voz de mujer, que Daphne reconoció como la de Patricia. ¿Documentos, billetes? Casi, respondió Lennon. El plan está casi terminado, pero quiero asegurarme de que todo funciona a la perfección. Una vez transferido el dinero a la última cuenta, podremos desaparecer. ¿Y tú, mujer? Patricia sonó disgustada. ¿Sospecha algo? La corta risa de Lennon hizo que Daphne se estremeciera. No, la de siempre. Sí, cariño, por supuesto, cariño. Ella cree todo lo que digo. La pobre vieja está tan desesperada por amor que está dispuesta a pasar por alto cualquier incoherencia. Daphne sintió que la cara le ardía de humillación y rabia. Pobre vieja. Así es como la ha visto todo este tiempo. Casi me siento culpable, continuó Lennon, aunque no había ningún atisbo de remordimiento en su voz. Pero ella debería haber tenido más cuidado. ¿Quién se casa con alguien a quien conoce desde hace menos de un año? ¿Quién firma documentos financieros sin leerlos? Aprenderá la lección, dijo Patricia con frialdad, y tendremos lo que nos merecemos. Y por cierto, ¿cómo van las cosas con la Fundación Woodward? ¿Sigue sospechando algo? Absolutamente. El viejo loco confía plenamente en mí. Aún me considera su protegido. ¿Y la última transferencia? Mañana. 10 millones de dólares serán transferidos a la cuenta de la Fundación Nuevos Horizontes. De ahí, a nuestra cuenta offshore en las Caimán. Y luego, ¿Brasil? Patricia sonaba emocionada. O Tailandia. Tenemos opciones. Lo principal es un país sin tratado de extradición con Estados Unidos. King hizo una pausa y miró a Daphne, que permanecía inmóvil, tratando de procesar lo que había oído. Me temo, señora Gardner, que esto parece un grave fraude financiero, dijo en voz baja. Su marido y esta mujer parecen estar planeando robar una importante cantidad de dinero de un fondo de inversión dirigido por el señor Woodward. 10 millones, susurró Daphne. Dios mío. Hay más. King sacó varios documentos más del expediente. Hemos investigado más a fondo los antecedentes de la pareja. Patricia Gold no es el verdadero nombre de la mujer. Su verdadero nombre es Rebecca Miles, y ya tenía un socio convicto, Richard Banks, que actualmente cumple una condena de 10 años por un esquema de fraude similar en Nueva Jersey. Puso delante de Daphne un recorte de periódico en el que aparecía Richard Banks, un atractivo moreno con la misma sonrisa encantadora que Lennon. Y lo más interesante, continuó King, es que su marido, Lennon Gardner, tampoco es quien dice ser. Su verdadero nombre es Leonard Gates, y ha estado casado 3 veces, y todas sus ex esposas eran mujeres mayores y ricas. Daphne sintió que la sangre se le escurría de la cara. ¿Qué les pasó? Están todas vivas. Si es eso lo que te preocupa, la tranquilizó King. Una de ellas, Helen Preston, lo demandó por fraude, pero el caso fue desestimado por falta de pruebas. Le entregó a Daphne otro documento, una copia del juicio. Así que es un estafador profesional, dijo Daphne, intentando comprender la magnitud del engaño. Y Patricia, o Rebecca, es su cómplice. Eso parece, asintió King. Y esta vez han subido la apuesta. 10 millones es la mayor cantidad que conocemos de sus operaciones. Daphne respiró hondo, tratando de controlar las emociones que bullían en su interior. ¿Qué recomienda que hagamos, señor King? Tienen 2 opciones.
respondió el detective, volviendo a guardar los documentos en la carpeta. La primera es llevar estas pruebas a la policía. Sin duda abrirán una investigación, pero, francamente, puede llevar tiempo y no hay garantías de que su marido y su cómplice no puedan escapar antes de que los detengan, especialmente si tienen documentos y billetes listos para salir, como mencionaron. Y la segunda opción, hablar con Charles Woodward. Si realmente es víctima de un fraude, tiene los recursos para actuar de inmediato. Tiene seguridad corporativa, abogados, conexiones con la policía. Él puede congelar las cuentas, detener las transferencias de dinero. Daphne se lo pensó. Charles, que le había pedido perdón de rodillas en su boda. Charles, a quien Lennon había llamado despectivamente viejo loco. Hablaré con Charles, decidió finalmente. Pero antes necesito copias de todos estos documentos y registros. Por supuesto, asintió King. Te he preparado una carpeta con todo el material. También he grabado nuestras grabaciones de audio en una memoria USB. Tenga cuidado, SRA. Gardner. Esta gente es peligrosa. Han engañado a mucha gente. Gracias, señor King. Se levantó Daphne, sintiéndose de nuevo decidida. Ha hecho un gran trabajo. Una cosa más, dijo King antes de marcharse. Su marido mencionó algo sobre cuándo pensaba volver a casa. Dijo que volvería de Chicago el viernes. ¿Por qué lo pregunta? Solo un consejo, dijo King con seriedad. Si van a actuar, háganlo rápido. Por lo que hemos averiguado, podrían irse ya el miércoles, después de completar la transferencia de dinero. Daphne asintió, ansiosa. Solo tenía un día para evitar el desastre, un día para salvar no solo su dinero, sino el de muchos otros que habían confiado sus ahorros a la Fundación Charles Woodward. Encontrar los contactos de Charles Woodward no fue tan fácil como Daphne esperaba. No podía llamar a la oficina de su empresa y pedir simplemente que la pusieran con él, ya que Lennon o uno de sus socios podría oírla. Necesitaba un contacto personal. Después de pensarlo mucho, recordó que Charles había mencionado su organización benéfica en la boda. Una rápida búsqueda en Internet le dio el nombre, Woodward Philanthropic, y la dirección. Era su única oportunidad. Dejando la carpeta de pruebas en manos de Elizabeth, Daphne se dirigió a la oficina de la organización benéfica, situada en un antiguo edificio del distrito financiero de la ciudad. Rezó para que Charles estuviera allí y aceptara reunirse con ella sin cita previa. El elegante vestíbulo de la fundación estaba decorado con fotografías de diversos proyectos benéficos, escuelas en África, hospitales en Sudamérica y programas para familias con bajos ingresos en Estados Unidos. La joven recepcionista sonríe cordialmente cuando Daphne se acerca. ¿En qué puedo ayudarle? Necesito ver al señor Woodward, dice Daphne, intentando parecer tranquila. Es un asunto personal. Me llamo Daphne Gardner. El señor Woodward tiene una agenda muy apretada. ¿Tiene usted cita? No, pero... Daphne pensó un momento. Dígale que soy la mujer de Lennon Gardner y que tengo información que podría salvarle de perder $10 millones. Los ojos de la recepcionista se abrieron de par en par. Un momento. Llamaré a su ayudante. Daphne esperó, sintiendo que cada segundo se convertía en una eternidad. ¿Y si Charles se negaba a recibirla? ¿Y si no la creía? ¿Y si era demasiado tarde? Unos minutos más tarde, la recepcionista volvió con una sonrisa. El señor Woodward la recibirá ahora. Por favor, suba a la 10ª planta y su ayudante le esperará en el ascensor. El despacho de Charles Woodward era amplio y luminoso, con ventanas panorámicas que daban a la ciudad. El propio Charles, un hombre elegante de pelo gris, estaba de pie junto a la ventana cuando entró Daphne. Se dio la vuelta y, al reconocerla, una expresión de sorpresa apareció en su rostro, seguida de una mirada de sincera amistad. Señora Gardner, se acercó a ella y le cogió las manos. ¡Qué encuentro tan inesperado! Por favor, siéntese. Daphne se sentó en la silla que le ofrecía,
sintiendo los nervios al límite. «Señor Woodward, gracias por acceder a reunirse conmigo sin avisar. Llámeme Charles, por favor». Se sentó frente a ella. Y, francamente, su mensaje sobre los $10 millones me llamó la atención. ¿Qué ha ocurrido? ¿Está bien, Lennon? Lennon... Daphne trastabilló un momento sin saber por dónde empezar. «Charles, lo que tengo que decirte va a ser difícil de oír, pero necesito que lo oigas todo». Y empezó a contarle, primero sus sospechas, luego los hallazgos en el banco y, por último, lo que había descubierto el detective, los verdaderos nombres de Lennon y Patricia, sus fraudes pasados y su plan para robar $10 millones de su fundación. A cada palabra que pronunciaba, el rostro de Charles se ensombrecía. Cuando ella terminó y le entregó una memoria USB con las grabaciones de audio, él la cogió en silencio y la conectó a su ordenador. Al oír la conversación de Lennon y Patricia en el restaurante, Charles cerró los ojos. Su rostro expresaba un profundo dolor y decepción. «Viejo tonto», repitió en voz baja las palabras de Lennon. «Quizá tenga razón». «No eres tonto», dijo Daphne con firmeza. «Créeme, sé lo que es dejarse engañar por él. Podías haber ido a la policía. ¿Por qué has acudido a mí? Porque piensan transferir el dinero mañana, y una investigación policial puede llevar semanas. Pensé que tú podrías actuar más rápido». Charles asintió con firmeza y pulsó un botón de su teléfono. «Margaret, llama inmediatamente a Jonathan Pierce, de seguridad, y a David Levis, de asuntos jurídicos. Diles que es una emergencia». Se volvió hacia Daphne y le preguntó, «¿Cómo estás?». Daphne suspiró, sintiendo que todas las emociones que había estado conteniendo por fin salían a la luz. «No lo sé. Me siento tan estúpida, tan ingenua». «No te culpes», dijo Charles con dulzura. «Lennon, o como se llame en realidad, es un profesional. Ha engañado a mucha gente, incluyéndome a mí. Y yo tampoco me he dado cuenta, aunque trabajo con él todos los días». Sus palabras calmaron un poco a Daphne, pero su amargura persistía. «He perdido tanto», dijo en voz baja. «No solo dinero, sino dignidad, mi confianza». «Recuperaremos tu dinero», dijo Charles con firmeza, «y le llevaremos ante la justicia. Se lo prometo». Llamaron a la puerta y entraron dos hombres, uno alto y atlético, el otro delgado, con gafas y una carpeta con documentos. «Jonathan, David», dijo Charles señalando a Daphne, «esta es la señora Gardner, y tenemos un grave problema». Las 2 horas siguientes transcurrieron en un torbellino de actividad. Jonathan Pierce, antiguo agente del FBI y ahora jefe de seguridad de Woodward, llamó a sus antiguos colegas y organizó una investigación urgente. David Levis, consejero general, inició el proceso de congelación de las cuentas sospechosas. Charles llamó personalmente al banco donde se iba a realizar la transferencia y les advirtió del posible fraude. «Todo está listo», dijo, dirigiéndose finalmente a Daphne, que seguía sentada en su despacho observando este torbellino de acción. «Y los agentes del FBI se dirigen al hotel donde se alojan Lennon y Patricia». «Gracias», dijo Daphne, aliviada y temerosa a la vez de lo que estaba a punto de ocurrir. «No sé cómo agradecérselo». «Debería agradecérselo», dijo Charles con seriedad. «Estos 10 millones son el dinero destinado a construir un hospital en Ruanda. Si hubieran desaparecido...». No terminó la frase, pero Daphne lo comprendió. No se trataba solo de dinero, se trataba de las vidas de las personas que dependían de ese dinero. «¿Y ahora qué?», preguntó ella. «Esperamos noticias del FBI», respondió Charles. «Pero yo no te aconsejaría que te fueras a casa. Si Lennon escapa de algún modo al arresto y sospecha que sabes lo que está planeando, me quedo con mi hija», le tranquilizó Daphne. «Bien», asintió Charles. «Y una cosa más, Daphne. Si me permites llamarte así, me gustaría ayudarte personalmente con el restablecimiento de tus finanzas.
Mis abogados están a tu disposición para representarte gratuitamente. Daphne se sorprendió por esta oferta. ¿Por qué quiere ayudarme? Charles suspiró, y por un momento una sombra de tristeza brilló en sus ojos. Porque sé lo que es ser engañado por alguien en quien confías. Mi primera mujer me engañó con mi mejor amigo. Sé cuánto duele. Daphne sintió una repentina cercanía emocional hacia aquel hombre que, a pesar de su riqueza y su estatus, era tan vulnerable como ella. Aceptó su ayuda. A las 8:30 de la tarde, cuando Daphne regresaba a casa de Elizabeth, sonó su teléfono. Era Charles. «Daphne, ¿estás sentada?», preguntó excitado. «Sí, estoy en un taxi. ¿Qué ocurre?». «El FBI detuvo a Patricia en el hotel», dijo, «pero Lennon no estaba allí. Parece que se pelearon y se marchó hace una hora llevándose la maleta». Daphne sintió que le entraba el pánico. ¿A dónde habrá ido? «El FBI cree que podría haberse ido a casa. Ya están de camino». «No, estoy en un taxi, de camino a casa de mi hija». «Gracias a Dios», exhaló Charles un suspiro de alivio. «Te avisaré cuando haya novedades». Daphne puso fin a la conversación y se recostó en el asiento del taxi, sintiendo que el corazón le latía con fuerza. Lennon se había ido. Podía estar en cualquier parte. ¿Y si se daba cuenta de que ella le había descubierto? ¿Y si quería vengarse? De repente, recordó algo importante. El archivo de pruebas que había dejado con Elizabeth. Si Lennon descubría de algún modo dónde estaba y acudía a casa de su hija, Daphne marcó rápidamente el número de Elizabeth. «Elizabeth, escúchame bien», dijo en cuanto su hija contestó. «Lennon está huyendo del FBI. Existe la posibilidad de que acuda a ti. Cierra todas las puertas y ventanas y no dejes entrar a nadie». «Dios mío», la voz de Elizabeth temblaba. «David y yo vamos a cerrarlo todo. ¿Dónde estás?» «Ya casi he llegado. Llegaré en 10 minutos». Y, Elizabeth, esconde el archivo de pruebas, por si acaso. Daphne dio por terminada la conversación y miró por la ventanilla del taxi. Estaba anocheciendo y la ciudad encendía poco a poco sus luces nocturnas. En algún lugar entre esas luces estaba Lennon, el hombre al que había confiado su corazón y que resultó ser un estafador despiadado. Y ahora que sus planes se habían frustrado, podía ser más peligroso que nunca. Los días siguientes a la desaparición de Lennon fueron una verdadera prueba para Daphne. El FBI organizó seguridad las 24 horas del día en casa de Elizabeth. Los agentes estaban de guardia por turnos, y Daphne apenas dormía, sobresaltándose con cada ruido. El teléfono junto a su cama estaba siempre encendido, esperando noticias sobre Lennon. «No te preocupes tanto, mamá», le dijo Elizabeth, dándose cuenta de su ansiedad. «Lo encontrarán». Daphne se limitó a asentir, pero no podía deshacerse de la sensación de peligro. Lennon no era solo un estafador, sino un hombre al que había confiado sus secretos, su vida, su corazón. Ahora este hombre conocía sus miedos, sus hábitos, sus debilidades. Al tercer día, cuando Daphne hablaba por teléfono con Charles, llegó la noticia. Lennon había sido detenido. «¿Qué?», preguntó Daphne conmocionada. «¿Pero cómo ha entrado?». «Tenía un pase», explicó Charles, «y conocía los códigos del sistema de seguridad. Un guardia de seguridad le vio intentando entrar en mi despacho». «¿Qué buscaba?». «Documentos», respondió Charles. «Los agentes creen que quería destruir cualquier prueba que pudiera relacionarle con el fraude. Probablemente no se dio cuenta de que ya lo habíamos entregado todo al FBI». Daphne sintió que por fin la invadía una oleada de alivio. Lennon estaba detenido. El peligro había pasado. Durante el interrogatorio, Lennon se derrumbó rápidamente y reveló todo el plan, con la esperanza de obtener una sentencia más leve. Admitió que él y Patricia habían planeado una estafa para robar $10 millones del fondo de inversión de Charles. También confirmó que anteriormente había estado casado con varias mujeres ricas a las que había estafado importantes sumas de dinero.
Patricia, sin embargo, se negó a cooperar con las fuerzas del orden, guardando obstinadamente silencio durante todos los interrogatorios, lo que no hizo sino empeorar su situación. Daphne inició un largo proceso de divorcio y recuperación de los fondos robados. Contrató a un abogado recomendado por Charles y poco a poco empezó a rehacer su vida. Charles estuvo a su lado en todo momento, al principio como amigo y consejero, pero luego como algo más. Sus reuniones periódicas para discutir asuntos legales se hicieron más largas, sus conversaciones más personales. «Ha destruido mi confianza en la gente», confesó Daphne una noche cenando en un pequeño restaurante. «No sé si podré volver a confiar de verdad en alguien». Charles la cogió suavemente de la mano. «Lo comprendo. La confianza es algo frágil, y una vez que se pierde, no hay vuelta atrás. Pero, Daphne, no todas las personas son como Lennon». Un mes después de la detención de Lennon, Daphne estaba sentada en el despacho de Charles, firmando los últimos papeles. «Hemos podido recuperar casi todo el dinero que robó de tus cuentas», dijo Charles, entregándole una carpeta con extractos bancarios. «La compañía de seguros pagará el resto». «No sé cómo agradecértelo, Charles», dijo Daphne, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Tu gratitud es más que suficiente», respondió él con una cálida sonrisa. «Si no fuera por ti, habría perdido no solo el dinero de la fundación, sino la confianza de miles de personas que han invertido en nuestros proyectos benéficos». Sus miradas se cruzaron y Daphne sintió un calor que no había sentido en mucho tiempo. No la pasión del amor repentino que había experimentado con Lennon, sino algo más profundo, más tranquilo, más seguro. «¿Cuándo es el juicio?», preguntó, apartando la mirada. «El mes que viene, pero con las pruebas que tenemos». Charles negó con la cabeza. «No tienen ninguna posibilidad. Lennon y Patricia recibirán su merecido». Guardó silencio y luego añadió: «Y nosotros nos merecemos un nuevo comienzo, un nuevo capítulo. Quizás podríamos empezar con una cena, no para hablar de negocios, sino simplemente para cenar». Daphne lo miró, sintiendo que algo en su corazón cobraba vida. Esta vez se tomaría su tiempo, no se precipitaría en un torbellino de emociones. «Con mucho gusto», respondió con una leve sonrisa. Cuando por fin terminó el juicio de Lennon y Patricia, Daphne estaba en la sala. Vio cómo se llevaban esposado a su exmarido, un anciano con la cabeza gacha, una sombra del hombre encantador con el que se había casado. 12 años de cárcel, le susurró Elizabeth, sentada a su lado. Daphne se lo pensó. Ya sabes, no alivio, sino más bien una sensación de finalización, como pasar la última página de un libro desagradable. Tras conocerse el veredicto, Daphne salió del juzgado con Charles a su lado. Les esperaba un coche, no el lujoso coche de Lennon, sino el modesto pero elegante sedán de Charles. «¿A dónde vamos ahora?», le preguntó él, abriéndole la puerta. Daphne respiró hondo el aire fresco de la primavera. «Vete», respondió, «solo vete». Al salir del aparcamiento del juzgado, echó un último vistazo por el retrovisor al edificio donde permanecía parte de su pasado, pero no miró atrás. Tenía por delante un nuevo capítulo de su vida, sin prisas y sin ilusiones, pero con la sabiduría que solo el dolor puede dar y con la esperanza que nunca muere en el corazón de una mujer que ha encontrado la fuerza para superar la traición y empezar de nuevo.